Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muchas gracias por darse el comentario. Mi nombre es Jocelyn Aguilar y voy a estar coordinando el comentario que se hará de la película que acabamos de ver, Frankelda. Bueno, antes de nada, pues agradecer al Comité Científico de la APG que hace posible pues que estemos aquí, igual que la mesa directiva, y pues también la labor de los candidatos en toda la organización y pues que estén aquí apoyándonos con la proyección. Este, bueno, también es importante mencionarles que en esta ocasión estamos de manteles largos porque el próximo 15 de mayo va a ser el aniversario del Cineclub. Tenemos desde el 2011 haciendo esto. Entonces, bueno, la próxima vez va a ser como un tipo de festejo, ¿no? O sea, vamos a llevar a cabo una actividad especial. Y bueno, pues les presento a nuestros comentaristas. Tenemos a Omar Torres, que es candidato a psicoanalista por la APG, y a Román, ay, se me fue tu nombre, Román Hernández, maestrante en psicoterapia psicoanalítica. Y pues nada, con este interesante tema que es entre el miedo y la imaginación, cómo construimos quienes somos. No sé quién quiera empezar. Tú eres el escritor. Tu cándida. Sí, ¿verdad? Dice Freud que todos podemos ser escritores, pero quién sabe. No. No, pues no sé, la verdad, primero que nada, agradecer. Estoy muy contento. Hace mucho que no estaba en una presentación de Cineclub. Y pues que me hayan invitado cuando me escribió Noemí, este, me dijeron el nombre de la película, yo dije así como de qué se trata, no sé qué, y dudé al inicio, pero la verdad en cuanto la vi me, me enganchó. Y se me hace una película muy padre, la verdad yo no la había visto, había escuchado de hecho un comentario por Román, pero no sé, me impresionó el método a pesar de que para algunos me metí a ver videos y escuché que para algunas personas es como un método no bueno porque no usa mucha tecnología, según eso es como un método más rudimentar, no sé cómo lo nombran pues. Sin embargo, la película a mí se me hace que es muy buena, también hay muy buena crítica, también hay de repente quienes lo veían como... Lo que pasa es que los hermanos Ambris, Roy y Arturo, también me puse un poco a investigar un poco de cómo se llevó a cabo la película y batallaron bastante, ¿no? Duraron algunos años para lograrlo, aunque ya estaba la serie de los sustos de Frank, ¿sí se llaman los sustos de Frankerla? Y entonces, bueno, para un poquito de historia, a lo mejor Romano ahorita complementa, ellos hablaban mucho de que el problema que ellos tenían era por el financiamiento, porque había mucha gente que no creía en en este método, el stop motion, ¿se llama? Porque es un método a través de fotografía, ¿no? Hacer la película a través de solo fotografías. Entonces, es impresionante el trabajo que se hace. Estaba viendo que por un segundo de película se tomaron alrededor de 26 o 28 fotografías por un solo segundo. Y en total de la película alrededor de 160,000, algo así en fotos. Pero todo, ¿no? Lo que son los personajes, la escritura, empecé a ver cómo hacían como, tan solo Frankelda, las caras, hicieron, te metes a los videos y ves, es impresionante, tiene como varias caras porque aparte hablan de que estos hermanos, Roy y Arturo, dicen que les gusta mucho poner en sus personajes a alguien muy humano. O sea, por eso al fin hay una parte de la película donde habla que quiere dibujar Frankel a alguien con inseguridad, con miedos, con temores, pero también con sueños, con deseos, ¿no? O sea, ambas cosas, lo que nos hace humanos, tanto tener sueños y deseos, pero también tener vulnerabilidades. Y creo que tiene muchos elementos. Guillermo del Toro les ayudó mucho. Estuve viendo también, los apadrinó, los animó en los momentos más difíciles, estos dos hermanos. Y bueno, por ahora arrancaría por ahí, pero hay como mucho, digo, no hemos hablado nada psicoanalítico, pero es bueno introducir por ahí, creo. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y bueno, yo soy Román
También soy maestrante en la terapia psicoanalítica, igual que Jocelyn, y también igual como otra compañera que también aquí nos acompaña. Y ahora de este lado me toca comentar más que como terapeuta, como escritor. Y quisiera hacerles una pregunta así de manera general, que no es necesario que me contesten, incluso pueden levantar la mano, pero en algún momento de su vida, ¿quién de ustedes, cuando se sentía triste, enojado o molesto, no se entretuvo con una película o con un libro de fantasía? Con Harry Potter, El Señor de los Anillos, La Historia Sin Fin. Yo creo que aquí la generación un poco más grande, que les habrá tocado también ver la película La Historia Sin Fin, de este niño que también viajaba en un mundo de fantasía. Creo que en algún momento de nuestra vida la fantasía nos ayudó muchísimo a tolerar la realidad, por situaciones que nos abrumaban, ¿no? Ya sea por la escuela, o porque algún niño te molestaba, o porque los papás te regañaban, o incluso también por algún miedo, pero la fantasía nos ayudaba a rescatarnos. Y ahora también con el apoyo de la tecnología, pues no solamente contamos con los libros, también con los videojuegos. También cuántas veces los videojuegos no nos ayudan a relajarnos tantito de la realidad que de repente puede volverse muy abrumadora, y nos ayuda como a entrar a otros mundos fantásticos, llenos de magia, con criaturas sobrenaturales, en donde tal vez nosotros nos convertimos en los protagonistas, o vemos a alguien más que se convierte en el héroe de esa historia y lo vemos combatir contra dragones, contra hechiceros o etcétera. Pero desde este lado, como escritor, lo que puedo decir es cómo la fantasía nos ayuda para descansar tantito de la realidad. Pero algo que me llamó mucho la atención de la película, porque es cierto, tiene mucho material para analizar y no creo que nos dé tiempo para abordarlo. Pero también levanten la mano, ¿quién de ustedes no le tocó ver una de estas películas que mencioné? O un libro. Harry Potter, El Señor de los Anillos, Slytherin, Gryffindor, no sé, incluso hasta, bueno, se me vienen por el momento esas, ¿no? Que son las más conocidas, incluso hasta La Historia Sin Fin, pero yo creo que más de uno de nosotros nos tocó ver una de estas historias que nos ayudaban para cómo incluso hasta superar un conflicto también de la realidad, porque eran historias no solamente de magia, eran historias también que te hablaban de realidades. Por ejemplo, El Señor de los Anillos con la novela del Hobbit. ¿Quién diría que un pequeño enanito llamado, bueno, es una criatura llamada Hobbit, pero quién diría que alguien que no se siente tan ordinario pueda animarse a hacer un viaje fantástico? O Harry Potter, que era un niño huérfano, ¿quién pensaría que un huérfano vendría siendo el héroe de toda la historia, ¿no? De 7 libros o de 7 películas. Y algo que me llamaba la atención en este caso de la película de Frankelda es cómo la fantasía y la realidad van muy de la mano, pero sobre todo cómo uno como escritor se inspira de la realidad para crear algo fantástico. Y creo que la película lo comentan a cada rato, ¿no? De cómo la ficción trata de llegar a la realidad y cómo la ficción necesita de la realidad al mismo tiempo. O sea, son inseparables los dos, tanto la realidad y la ficción, y lo necesitamos. Pero ¿qué pasa cuando uno de los dos planos trata de llegar al otro lado? Pero incluso hasta ahora sí ya lo habría ya en el terreno ya de la terapia, ¿no? Porque creo que sí habla muchísimo también del inconsciente de esta película. Pero eso es algo que me llamó muchísimo la atención, cómo necesitamos de la realidad para poder crear mundos fantásticos. Y como escritor se los puedo decir de experiencia, necesitamos vivir situaciones apasionantes, abrumadoras, tristes, y convertirlas en una historia. Puede ser pues, desde una historia personal hasta la historia también de un amigo, de un conocido, incluso hasta de algún personaje público, ya sea un personaje histórico o de alguien que ya conocemos, y tomamos esa historia de su vida y lo transformamos en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente Drácula, que el personaje de Drácula en sí, este vampiro, en realidad está inspirado de Vlad Tepes, que era un príncipe valaquio, nada que ver con los vampiros. Pero el autor Bram Stoker agarró este príncipe valaquio para transformarlo en este monstruo que lo conocemos hoy en la actualidad. Entonces es algo que me llamó mucho la atención la película, cómo necesitamos la realidad para poder crear mundos fantásticos, pero al mismo tiempo necesitamos la fantasía para poder tolerar la realidad, porque ¿qué pasa si nos desconectamos de la fantasía y es todo el tiempo realidad? O todo lo contrario, ¿qué pasa cuando estamos muy encerrados en nuestra propia fantasía y nos desconectamos de la realidad por completo?
Bueno, nos pueden interrumpir en cualquier momento, levantar la mano y así, además de lo que vamos a ir comentando nosotros, que ahorita que escuchaba a Román, es que tiene un montón de elementos, ¿no? O sea, por ejemplo, Erneval. Bueno, Erneval y la misma Frankel, a mí me impresiona como saber, no lo alcancé a ver, de dónde la convirtieron es que son los personajes principales, ¿no? Y el villano, pues Procustes. Pero hay muchos elementos también de dualidad en la película. Por ejemplo, Erneval es como un ángel y un demonio, ¿no? Está las alas de ángel, pero tiene una cara como de demonio. Es un tecolote, pues, pero… Y como dice Román, pues la dualidad de los dos planos que tienen que tener un equilibrio, como no quedarte en uno ni quedarte en el otro, pensando en el editor este que le dice, el arte debe emular la realidad, ¿no? O un arte que se queda, o sea, como, yo pensaba como… ni muy ni tan, ¿no? Ni en todo un lado ni todo en el otro, porque a lo mejor en el otro te quedas en la psicosis poniéndonos, tío, si te vas de plano pura ficción y nada te regresa. Y están hablando todo el tiempo de un equilibrio entre los planos, que es lo que hace que los reyes estén en peligro, que los clanes, y bueno, esos elementos, el envidioso de Procustes, ¿no? Que es una persona ya sin creatividad, que no se le ocurre mucho como cómo escribir y le quiere robar a Frankelda, ¿no? Sí. Ok. Pues al final también la misma Frankelda se transforma en esa dualidad. O sea, ya que están hablando de dualidades, en el final de la película se queda como una parte de ella en ese mundo y su parte real, pues en la realidad, viviendo la realidad, porque es como que en la película dan a entender como que está peleada como con su realidad y prefiere vivir en su mundo acá de fantasías, en su ficción, en sus historias. Y es como al ver al villano, pues, de que quiere como, digamos, ya echar a perder como todo lo que de alguna manera tenía como ese equilibrio. Frankelda al final como que queda en esa especie de dualidad para como proteger la misma ficción, pero seguir ella viviendo en el mundo real para poder seguir creando. Y es como de no te debes de pelear con una cosa porque la otra no va a poder como crecer. Es como si nos peleamos con una parte, la otra no crece y se estanca. Bueno, eso es lo que yo, como que puede ver y ya. Me hiciste pensar en reconciliar, ¿no? Como justamente en reconciliar con la realidad, que a veces es intolerable, pero es un estímulo a la vez, ¿no? Una realidad difícil es un estímulo, pero yo creo que también como te tienes que reconciliar en algún momento con ellas, ¿verdad? Están como las dos cosas, ¿no? Bueno, pues, yo quisiera ver la película otra vez. Sí, es que tiene mucho. Y bueno, a mí me hizo ver muchas partes, ¿no? Como a partir estamos viendo una Francisca que tiene ya mucha creatividad, un psiquismo creador, ¿no? Venido desde una identificación con la mamá, una mamá que pinta y ella, alguien que escribe. Y que se va inspirando hasta inclusive de los personajes de la mamá, ¿no? Y cómo la muerte la marca, ¿no? Y cómo ella, a partir de duelo, ella empieza a escribir. Yo voy pensando, pensé en la imagen de el muñequito, que es ¿cómo se llama? Erneval. Ok. Como es un objeto transicional, como el escribir también, ¿no? Por ahí Winnicott es un psicoanalista que nos va hablando de un objeto transicional que se requiere para poder pasar ciertos duelos, ¿no? Entonces iba pensando cómo por medio de este objeto, de la escritura, de las historias, de todo el dolor que va generando en ella estas pérdidas, va haciendo pues sus historias, ¿no? Que es una forma de resignificar o elaborar todo lo que ella va viviendo durante cómo va avanzando en su vida, ¿no? Y cómo lo va resignificando. Para comenzar.
Pues a mí esta película, yo ya la había visto antes, pero cuando la volví a ver, noté varios detalles importantes que me hicieron darme cuenta de que Frankelda desde niña era una niña muy creativa, era una niña muy feliz y más porque su madre le daba esperanzas para que no se rindiera con ser una escritora a pesar de que sus historias no fueran historias bonitas como los cuentos mágicos, sino que ella quería escribir historias de terror y me hace pensar en el gran parecido que tiene Frankelda con Guillermo del Toro, que él de pequeño también quería ser igual, pero muchas veces no, su talento no era valorado, decían que sus historias nunca tendrían éxito y ahorita es un director muy famoso que ha grabado películas como Frankenstein, películas como El laberinto del fauno y también algo que me llamó mucho la atención es que Frankelda llega a un punto en que durante la historia cuando descubre de que supuestamente fue manipulado por el personaje que ella siempre había visto en sus libros, pues ella simplemente se enoja y muestra un lado que no habíamos visto hasta esa parte de la película y me hizo recordar esta frase del doctor Sigmund Freud que dice que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla y se refiere a que uno cuando guarda resentimientos o rencores o cuando uno no sabe cómo expresar en ese momento la ira o el enojo puede llegar a tal grado en el cual llega un punto en el cual uno ya no aguanta más y uno simplemente se deja llevar por las emociones fuertes y de uno mismo y a veces uno simplemente dice cosas que no quería decir y Frankelda fue lo que hizo. Se dejó llevar por la ira y por los pensamientos de que ella como quien dice volvió a su pasado y se acordó de lo que le decía su abuela, de que nunca lograría ser una escritora y que debería ser como una mujer más del montón, una mujer que trabaja para los hombres y no para sus sueños y eso la hizo llevar a decirle al príncipe de que la dejara en paz, la dejara sola y también nos muestran cómo el reino se va muriendo poco a poco y también a veces en la realidad ocurre lo mismo, a veces cuando nosotros no nos enfocamos en nosotros mismos, sino nos enfocamos a veces en opiniones de los demás y eso a veces de una manera metafórica a veces nos va matando internamente y a veces no nos damos cuenta de que no estamos haciendo lo que a veces nos podría gustar a nosotros, sino que nos estamos dejando llevar por opiniones de los demás que a veces no es tan necesario escuchar, sino que más bien deberíamos de seguir y trazar nuestro propio camino para ser mejores y no siempre dejarnos llevar por los malos comentarios de las demás personas, sino construir un futuro en el cual nosotros usemos los malos comentarios de la gente como experiencias que nos van a ayudar a crecer y a ser mejores personas. Y pues esta película me hizo recordar muchas cosas, pero pues doy las gracias por el tiempo y gracias por haberme dado un tiempo. ¿Me recuerdas tu nombre? Diego, es que sabes, me hiciste pensar con lo que estabas compartiendo de cómo tomamos en cuenta los comentarios porque termina influyendo en la parte creativa
Y es que como escritor sí nos tumban cuando nos dicen, ¿sabes qué? Pues no me gustó tu libro o tu cuento está muy malo, porque incluso hasta me puedo atrever a preguntar lo siguiente. Cuando pregunté hace un momento qué películas de fantasía o qué libros de fantasía ubicaban ustedes y mencioné estos títulos, son como los más conocidos. Pero si yo les pregunto, ¿cuántos autores mexicanos de fantasía conocen ustedes? Y sí hay, y existen, sí hay escritores de fantasía. Incluso aparte de mí también aquí nos acompaña otra escritora que ahorita como que se está escondiendo, no quiere que la exhiba, pero también es ilustradora y ella crea sus historias por medio de formato de cómic. Pero lo que voy con esto es lo que decías de cómo influye también los comentarios sobre la creatividad, de que si nos quedamos nada más con la parte crítica negativa de ya no se crea la historia, incluso también cómo influye para poder desarrollar la historia, porque a Francisca Imelda cuando el editor le critica de, ¿sabes qué? La literatura no debe de crear nuevos mundos, pero de alguna manera ese comentario negativo le ayudó a ella para conocer el mundo de Ernest Mal, que era el mundo de los sustos, y poder mejorar también las historias. Me deja pensando si de alguna manera influyen los comentarios negativos, pero también qué hacemos con ellos. Si nos vamos a quedar abrumados sintiéndome como de, ¿sabes qué? Pobrecito de mí, mejor ya no voy a escribir fantasía ni terror porque ya me dijeron que escribo mal, o, ¿sabes qué? Voy a echarle más ganas para poder escribir algo, y creo que eso también lo podemos llevarlo hasta nuestra vida personal. Cuando algo nos puede tumbar un comentario negativo, pero también qué hacemos con ello, salimos adelante, creamos algo nuevo, o nos quedamos encerrados nada más con ese comentario y sí, sabes que ya no voy a crear nada, ¿no? Y creo que esto también se relaciona hasta con la terapia. No sé ustedes. Sí, pues de hecho la película es también como, yo pensaba que es un recorrido, que luego yo, bueno, obviamente los autores luego dicen que tiene mucho de ellos, como pues, todo autor, ¿no? Tu creación, que decían que Frankelda era mucho también todo esto de eso mismo de creérsela a ellos de que lo iban a lograr, ¿no? Como lograr esta película, así como Frankelda está todo el tiempo luchando por creerse escritora, porque cualquier ratito también agarra, como dices, la de, no, soy mala y todos se burlan de mí, y con Erneval o con... Yo me quedé pensando qué tanto Augusto, no lo sé, a ver si me... tiene algo que ver con Erneval o no, no lo sé, como Augusto, que es el muchacho que aparece en la realidad. Pensé si tenían un enlace, me dio la impresión, pero no estoy del todo seguro, porque él es el que cree más en ella, en la realidad, ¿no? Sus historias. Y, pero también pensando, no sé si se fijaron que hay varios elementos, incluso hay dos divanes en la película. Uno está en el salón de Procustes, que es y otro está en donde duerme Erneval, uno azul así, a mí se me hizo impresionante. Hasta es más, no solo el diván, parece como porque está en una silla y un diván, yo dije como consultorio, ahí lo pueden acomodar y más, pero igual en el saloncito de Procustes, nomás es un diván verde, más chiquito, pero entonces si uno se fija en los elementos, ahí están dos divanes, aparecen. Y luego al final me quedé pensando cuando le pregunta esto además los elementos, los clanes, todo esto son muchos elementos mexicanos, basados en la cultura mexicana. Los autores decían, por ejemplo, el chupasangre se basa en el chupacabras, ¿no? La dama coyote, la muerte, la sirena del mundo subterráneo. Entonces hay varios, la de la fantasía, entonces hay muchos elementos bien interesantes. Decían que Don Coco es una representación de Porfirio Díaz como un ser rígido, autoritario, que no se debe, que quiere que su ley se haga y que no se mueva nada, ¿no? Entonces cada elemento está impresionante porque tiene mucho que ver, estamos hablando, a mí me emocionó mucho investigar, la verdad que no imaginé que esta película me moviera tanto. Y luego también metiéndonos al mundo interno, cuando le pregunta a Arneval por esta crisis de que las pesadillas ya no asustan, y que le dice, ¿ahora qué asusta a los humanos? Y dice, pues, conocer el mundo interno, ¿no? Y pensaba, ¿cómo es cierto? O sea,
cómo nos asusta adentrarnos en nosotros mismos, a todos, porque nunca sabemos qué vamos a encontrar también, ¿no? O más, a veces más poquito, pero la verdad es que no. Y, y me hizo mucho pensar también, bueno, es que hay algo que me impresiona en esta película porque pareciera que luego Frankelda sueña dentro de un sueño, pero luego pensé que sueña dentro de su fantasía, y a mí eso se me hizo, me impresionó pues bastante. Y bueno, ahorita, sí, no sé si quieran comentar algo más. Voy a aprovechar, ¿no? A dar también mi comentario. Porque efectivamente creo que la película se puede ver de diversas ópticas, como ya lo van comentando, pero a mí me hizo pensar mucho en Freud cuando dice que una forma de, de conocer nuestro inconsciente es por medio de los sueños, ¿no? O sea que hay, de hecho, bueno, nosotros que estamos estudiando en esto, en terapia muchas veces los animamos a los pacientes a que hablen de sus sueños, porque muchas veces es la forma en que retoña o que surge el inconsciente, y me parece que lo va ilustrando muy bien la película, ¿no? Como por medio del proceso creativo que lleva a cabo Frankelda, pues está también surgiendo su inconsciente, y cómo es que todo este mundo fantástico del que habla, en donde están estos personajes, pues también habla mucho de ella, ¿no? Hablando de lo que decía Román, pues de cómo quien escribe, quien hace música, quien hace cine, pues mucho de lo que va creando es también parte de cada uno de ellos, ¿no? Yo pensaba en eso. También. Es que a mí la película me hacía pensar en la palabra fantasía, porque incluso hasta buscando la definición, aparte de que son imágenes que recreamos, pueden ser que se escapen de la realidad, pero también algo que me llamó la atención es que la definición hablaba que la fantasía habla de nuestros propios deseos, algo que deseamos y lo recreamos por medio de imágenes, que ahorita comentaste como lo de los sueños, que en los libros también lo podemos replantear, porque algo que me llamó la atención, voy a rescatar esto que dijo Mark porque me pareció muy valioso, lo de qué es lo que tienen miedo los seres humanos, su parte interna, porque no sabemos qué es lo que tenemos ahí, y puede verse a través de los sueños o en la literatura, en la pintura, en los libros. Por ejemplo, en la película, el mayor temor de Francisca, aparte de que le dijeran que no era buena autora, era su abuela. Aparte de que perdió a la madre, una abuela autoritaria, rígida, que le dice, no, tú no vas a ser escritora. Y se me hace muy llamativo porque en la película tienen dicen la arparaña, creo, arparaña, es un arpa que ellos mismos lo mencionan, dicen, influencia el inconsciente de los humanos. Cada vez que tocan, están tocando las fibras sensibles de los humanos para producir las pesadillas. Y a lo que voy con esto es que la abuela, como representaba esta parte también interna de ella, el temor, se veía reflejado en la bruja esta que era Totolina. Incluso se ve bien clarito cómo Totolina tomaba la forma de la abuela para dar a entender que este temor que le tiene de la abuela va adquiriendo forma a través de los sueños, en este caso de una bruja con forma de una gallina. Y creo que al principio de la película le dice, eres una bruja, ¿no? Y se ve reflejado a través de sus fantasías. Y es que a lo que voy es que la fantasía, como representa lo que deseamos, puede ser hasta cosas que no nos gusten de nosotros por algo que deseamos porque estamos enojados con alguien o alguien que nos da miedo, y la fantasía sirve mucho para deformar estos deseos, para darle otra imagen, para darle otra cara. Y bueno, pues creo que no solamente se queda en la película, se queda también en nuestras propias fantasías. ¿A cuántos de nosotros de niños no nos asustaban con el cuento del robachicos, el Coco? Ya me dirán ustedes cuál. Creo que también sería interesante como también el público nos pueda compartir, por ejemplo, cuáles eran los miedos que les decían de niños, porque conmigo era el caso del robachicos. Y yo nunca, y el Coco daba miedo porque realmente no tenía forma, era como de, pues qué forma tiene el Coco, pero así da miedo, la verdad. Y creo que se ve bien clarito esto en la película, cómo hasta los miedos junto con la fantasía terminan relacionándose con un deseo de uno mismo. Y también sería interesante también con ustedes preguntarles qué era lo que a ustedes les daba miedo de niños, con qué los asustaban o con qué fantaseaban también ustedes de niños.
Pues bueno, yo me acordaba de niña, o sea, no fue como, sí me decían también del robachicos, pero yo no sé por qué a mí me daba miedo los borrachos. Eso es lo que a mí me daba miedo de niña. Y recuerdo que llegó un punto en que una vez tuve una pesadilla, y la recuerdo bien, iba en kinder cuando tuve esa pesadilla, de que era como un día normal que mi mamá nos llevaba al kinder y de lejos se veía un güey borracho. Y se empezaba a acercar hacia nosotros y yo era de, no mames, era un borracho. Y me acuerdo de que me agarraba de las piernas de mi mamá y estaba llorando y mi mamá así como diciéndome, tranquila, no va a pasar nada. Y era como que volvió a voltear y venía este ser así hacia mí, pero riéndose de una manera pues muy grotesca y caminando así como pues como caminan los borrachos, pero riéndose de una manera muy muy siniestra, muy así, muy grotesca. Y yo era de como de, ¡ah, no, Como Totolina, auxilio! ¿no? Y ese fue, no sé, o sea, no sé por qué le agarré miedo a un borracho, no recuerdo, o sea, no, no tengo así como algo fresco de que, ay, me pasó esto, tuve esa experiencia, o sea, no sé, a lo mejor y alguien me contó algo o vi algo en la tele, no recuerdo, y que por eso haya tenido como esa fijación en ese momento, porque actualmente pues no, pero, pero en ese momento de mi niñez sí fue eso como que se me quedó así marcado, no sé por qué, porque sí también lo que decían mucho era de los robachicos, pero no, mi mente no formaba como un robachico, era como algo tan abstracto como el coco, entonces era así como que pues, que es un robachico. Yo me imaginaba que era como un monstruo u otro ser, pero no un ser humano. Pero sí veía el pinche borrachera de... ¡ah! Sí. Bueno, yo voy a... es que es cierto, pero es que pensé en lo de esto que decían de lo de los infantes, pero no sé por qué se me vino ahorita, entre lo de la creatividad y de nuevo Procustes, cuando intenta escribir algo y habla de Pepito, ¿no? Hablando de los clichés, o sea, como que ya todos Pepito, como que ya no la sabemos. Es que no, me regreso porque es como de ida y venida, hay un montón de elementos. Quiero retomar lo que decía hace rato Lendi, porque es bien interesante cómo es cierto, a partir de la muerte de la mamá, cuando están en el velorio, ya corre y empieza a escribir, ¿no? Y empieza a decir que el príncipe haría todo por salvar a sus padres y ahí empieza como toda una historia. Como una cosa tan fuerte, de una vivencia como un duelo, a unas personas les puede despertar eso, ¿no? Esa posibilidad, o a lo mejor te salen otras, cada quien intentará como pueda, si puede, elaborar eso, ¿no? Este, pero pensé también que ahorita que decía Román, como esto de la fantasía, y que retoma también Jocelyn lo de los sueños, se me vino mucho lo de cuando que Freud dice en el creador literario del fantaseo, cómo en el sueño se tiene que desfigurar un deseo también, porque no puede pasar, yo pensé al otro plano, y el otro plano es la conciencia, si lo vemos freudiano, psicoanalíticamente, eso que esté deseo inconsciente no puede pasar como tal, tiene que pasar desfigurado para que no genere un displacer, ¿no? Entonces ya desfigurado medio pasa y cumple un deseo, pero porque si pasara si es que pudiera pasar como es, pues no sé, creo que es cuando uno se despierta pero me hizo mucho pensar esto como que ese es de los sueños, ¿no? Los planos de nuevo, pues bueno, el deseo inconsciente no puede pasar tiene que ser de manera desfigurada, ¿no? Y bueno, lo que dice también al final es buenísimo cuando dice que hay personas con conciencias adormecidas y otros que tienen la sensibilidad de adentrarse a su mundo interno, eso es con lo que termina, ¿no? Yo quiero comentar algo ahorita con lo que mencionabas, Román, sobre los robachicos, y me hizo pensar como en esos miedos infantiles, ¿no? Que se van como creando, y pensé que, bueno, de chicos está como esta, digamos, idea que dicen, no te alejes porque va a venir el robachico y te va a llevar, ¿sí? Y como desde chiquitos pues se va como, de alguna manera como transmitiendo como esa idea, ¿no? No te alejes como de la familia, no te alejes tanto, o que viene algún extraño a la casa. Me tocó ver en una observación de bebés, que una bebita de un año llegaba alguien
digamos, extranjero o diferente a la familia es, te va a llevar el señor o te van a robar, ¿no? Y pensaba que tanto esos miedos de alguna manera pues se van yendo como a este mundo interno, se van como infundando, no sé. Y en otra idea pensé en Procrustes, que bueno, ahí lo googleé un poco, y habla sobre este ser que tiene envidia, sí, pero también lo hablan del síndrome de Procrusto, yo no lo había escuchado, pero es alguien como que también trae una inseguridad, donde viene este autosabotaje o esta parte crítica. Y en la imagen que ponen de este monstruo están los ojos, ¿no? Y yo pensaba, se me representó mucho como el super yo interno que podemos traer, de que nos autocriticamos de lo que nosotros vamos haciendo, nos vamos juzgando. O sea, se me hace algo como que la película va reflejando como es nuestra vida psíquica, ¿no? Como nuestra parte humana, que nosotros vamos teniendo nuestros miedos, vamos teniendo como talento, capacidad, pero también hay una parte que nosotros mismos nos podemos ser muy críticos a sí mismos, o sea, nosotros mismos nos autosaboteamos, ¿no? Entonces pensé en eso, de esos miedos que vienen, desde dónde vienen, ¿no? Pero está muy padre. ¿Alguien más? Bueno, vamos a leer unos comentarios que nos están haciendo por la transmisión. Dice Idelfonsa Cruz, yo Historia sin fin y se me hace increíble cómo nos metemos a otro mundo mágico. Otra, Atrapos Namo dice, acá andamos con Tokio. Idelfonsa Cruz, creo que es la misma de hace rato, ¿no? Sí, saludo a Ana, saludos a todo el panel y un abrazo a Román. Román, tienes mucha porra hoy. Y eso es todo. Bueno, yo me quedaba pensando con lo que decía Cintia, que también la película nos va como hablando de que ay, ¿cómo se llamaba ay, ya está, se me fue el nombre de de la chica. Eh, Francisca, ajá, porque en la realidad de Francisca, cómo no iba encontrando un lugar en donde ser escuchada, ¿no? O sea, ella llevaba sus historias y la abuela le decía que ni al caso, ¿no? El editor también le dijo que no, que tenía que emular la realidad, los escritos, pero me hizo pensar cómo en este mundo fantástico se encontró esta escucha, esta admiración, ¿no? Y cómo en terapia muchas veces escuchamos eso, ¿no? Porque yo venía pensando, es que la fantasía es algo súper rico en terapia y que es algo que todos hacemos, ¿no? O sea, que todos fantaseamos y de cómo de ahí se puede sacar muchísimo para conocerse, para este mundo interno que va hablando Mar, ¿no? Yo me quedé pensando en eso. Lendi. Sí, digo, siguiendo la línea, iba pensando como en terapia, bueno, primero cito como Francisca, hay una parte en la que dice, primero entra un mundo desconocido para ella, pero después ella va diciendo que es un mundo conocido y lo va diciendo hasta hay una parte de una canción, que miren que yo a veces no pongo mucha atención en las canciones, pero va diciendo, es que yo conocía esto, ¿no? Y eso nos va pasando en terapia. Conforme uno se va animando a adentrarse más a su psiquismo, a sus partes oscuras, a sus miedos y todo esto, aquello que supuestamente no se conocía no era tan desconocido, ¿sí? Es muy conocido. Entonces esto nos ayuda más a darle un significado diferente a nuestro psiquismo, ¿no? Y cómo a veces esta parte en la que uno le va entrando más en terapia, hace rato que decía Omar, pues no sé si tenga que ver, pues claro que sí, ¿no? Es cómo se va mostrando estas dos partes, la parte consciente, la parte inconsciente, y cómo al final va pasando esto, ¿no? Que se va empatando un poquito esto, ¿sí? Y entre más podamos trabajar o hablar desde nuestro inconsciente, nos ayuda más a conectarnos, a reflexionar más, pues sí, a contactarnos más con uno mismo.
No, yo nada más quería decir que tu próxima sesión puedes llegar diciendo, yo ya había estado aquí. Y su analista se queda como de, ¿what? Ese es otro tema, ¿no? O sea, es impresionante la letra de la canción y las voces. Usan orquestas, parecen voces de tenores, no sé, yo no sé mucho de música, pues de soprano, yo no soy, pero la letra y la música también te engancha mucho, pues. Por ejemplo, como una de las canciones, que al principio que eres ficción, eres verdad, porque están al mismo tiempo, ¿no? Por eso Erneval se queda, entonces no existo. Dices, bueno, eres ficción y eres verdad. Y es que me quedé pensando, va a sonar medio complejo lo que voy a decir, pero quiero hacerlo lo más preciso posible. Pareciera que el inconsciente es así. Es ficción, pero también es verdad. Es decir, algo que no se siente tan real, pero luego al mismo tiempo sí es real, ¿no? Se hace presente, que no tiene como una sustancia material y todo esto. Bueno, ¿Puedo rápido? Bueno, nomás porque por la idea, ¿se puede? ¿No? Bueno, me espero. No, es que nada más porque tiene que ver con eso, es que en lo que dice Román de que es ficción y es real, pensaba que, pero en lo singular, porque en la misma canción dice, verdad universal no existe. Y pensaba cómo, cómo pues, te encuentras la verdad es como en singular, ¿no? Es propia en ese sentido, bueno, al menos la de la terapia. Uno va a buscar su verdad singular y en la canción también dice, eso de verdad universal como tal no hay, algo así dice, ¿no? Y pensaba cómo también en nuestros tiempos a veces no sé si el enemigo, no sé cómo nombrar, sí, esta dificultad que encontramos en las terapias de que quiere rápido alguien una respuesta o que le digas cómo hacer, o en vez de ir tratando de pensarse, de descubrirse que no es nada sencillo para nadie, obviamente, pero lo pensé en eso, ¿no? Como que quisieran que les dieras verdades a las personas o les dijeras cosas cuando, pues, o sea, bueno, esa se tiene que ir construyendo, ¿no? Perdón, ¿eh? no se disculpen. Sí. De tomas, volviendo acá a lo del tema de la música, inclusive, te da como bueno, te dice bien las intenciones de los personajes. Por ejemplo, en la parte donde Erneval y Frankelda cantan, en la última parte que dice Erneval, dice, bienvenida a tu casa, este es tu nuevo hogar. De hecho, hay una parte que dice, ¿sabes qué? Pues es que mi intención es que también te quedes tú aquí. Inclusive, en la parte donde es la canción de El Príncipe de los Sustos, bueno, los que ya han visto la serie, se hace referencia a las canciones tanto de la serie, también mete las canciones de de los mismos personajes, como por ejemplo la canción de Veritena y Ficturo, el de Eres verdad, eres ficción, pero van entrelazando entre todos, pero ahí también ellos están diciendo de sus propios puntos de vista, oye, ¿sabes qué? Él no está traicionando nuestro mundo, está buscando otra forma de salvar aquí este plano. Y obviamente también por parte de Francisca también se ve de, ay, ¿sabes qué? Realmente pues me siento traicionada, siento traicionada por parte de esta persona que me dice que confía en él. Más que nada que también en las mismas canciones te dice pues esos dobles mensajes, porque ahí mismo te dice, ¿sabes qué? Sí, quédate, pero también dentro de toda la película pues se va viendo la situación de, ¿sabes qué? Pues es que pasó esta situación y llegó los eventos a ese punto. Más que nada eso. Toda la vuelta. Hola. Buenas noches. Yo quería retomar a Procustes, ¿no? Pensaba cómo por ahí en la película te van dando la descripción, ¿no? Es envidioso, ¿no? Te hablan de la envidia, ¿no? El mono es verde, verde de envidia, ¿no? O sea, esta parte de la mirada, pero en el plano en que entran los dos, Frankelda y él están luchando, ¿no? Son contrincantes, son adversos, ¿no? Entre ellos. Pero yo pensaba,
Procustes también es un deseo. ¿Sí? Es un deseo de Francisca, ¿sí? O sea, también tenemos deseos que nos pueden llevar a no movernos, a fracasar, a quedarnos donde mismo, a asustarnos y no hacer nuevas cosas. Entonces, esa parte de la lucha que se puede llevar en la terapia es analizar esos deseos que hacen que nos vayamos para abajo, que nos deprimamos, que no podamos ser felices. O sea, es un deseo propio. Entonces también hay que considerarlos, ¿no? O sea, ese personaje es parte de ella. Me hiciste pensar, bueno, sí, totalmente de acuerdo con que Procustes pues también es algo de Frankelda, ¿no? Pero se me vino otra cosa de lo dual, ¿no? Que en el mito este de la creación, ¿no? Que es esta Antara que fue como el susto mítico y que Heimut, se lo traga o sea, la reta y luego pero se divide, pensar en la división, ¿no? Como se habla mucho en psicoanálisis también de estar como divididos, o no estar completos, y de ahí muere Antara y nacen dos especies, que son las de los tecolotes, de donde vienen los reyes y el príncipe, y bueno, no les llaman arañas, tienen un nombre ahí que raro, pero los de Procustes, como si fueran dos especies, pero yo pensé también como en algo dual, como porque al morir Antara se divide en dos, ¿no? Entonces, Bueno, yo ahorita cuando dijo eso de que siguiera su deseo y todo, a mí algo que se me hizo muy bonito que pusieron de detalle fue que se transformó él en el libro y Frankelda se fue a la tinta. Y se me hizo algo bien bonito porque ella es el pincel y él es el lienzo. Y eso es lo que, como que ella, al querer que siga como viva esa ficción, él es como su empuje de, pues estamos aquí, estamos vivos, aunque somos ficción, sí, estamos vivos. Y es a partir de la mano y la tinta de ella, es como se está creando y tomando fuerza como ese mundo, y como que eso se me hizo muy bonito, un buen detalle así de que al final se vio como ella se metió a la tinta y él se volvió el libro. Y así dije, ¡ay, qué hermoso! De hecho, me hiciste pensar en lo siguiente, porque en terapia hay algo muy parecido, en la que el paciente está atorado en una historia de ficción. Porque todo lo que nos cuentan en terapia no es tanto que uno diga que sea mentira, sino más bien de que también nosotros nos terminamos creando nuestras propias historias de la vida real, ¿no? Como decir, es que mi madre me odiaba y resulta ser que la mamá pues no, nunca lo odió. Como en terapia, por medio de la fantasía, los miedos que se han hablado, terminamos creando nuestras propias historias, y así como en Frankelda implica también reescribir. Es decir, tal vez esa señora que tú decías que te odiaba, realmente no te odiaba. O tú decías que el editor era envidioso y tú también eres envidiosa. O sea, como rescatando la parte de Frankelda, ¿no? Si se decía que por Custes era un deseo también de ella, pues oye, también eres envidiosa, mijita. Entonces, creo que en terapia también implica reconocer esto, partes que no nos gustan de nuestro mundo interno, pero que creo que con la mano del terapeuta es como reescribir esa historia. Dices, bueno, ya no es tan siniestra esa historia, o tal vez no era tan dramática o tan trágica, y ya se puede entender de mejor, desde otra perspectiva, esa historia también. Creo que parte de la terapia también es reescribir historias. Lo digo más que nada como por ser escritor, porque comentaba hace un momento, siendo uno como escritor, escribe lo que uno vive y lo que uno siente, ¿no? Ya sea de manera propia o de otras personas también. Que también algo que me hizo pensar también la película, lo dice Arneval al final, cuando se transforma en libro, dice, pueden haber 100 escritores, escribir la misma historia, pero cada uno va a escribir 100 historias de la misma historia. Es decir, que si esto lo llevamos a la realidad, la historia que nosotros vivimos la vamos a contar de diferentes maneras, y cómo la vamos a vivir. Entonces, creo que la terapia también es reescribir esa historia que tal vez nos hemos creído o nos hemos enganchado y que no nos permite avanzar o seguir adelante en la vida, y cómo reescribir otra vez eso, ¿no? En esa historia en que nos quedamos atorados.
Creo que por eso en la escritura es un ejercicio muy padre en la que terminas dándote cuenta cómo ves las cosas. Incluso voy a compartir una pequeña experiencia. Esto de ser escritor, uno participa en talleres y participé coordiné un taller de terror y de fantasía, y uno de los ejercicios fue: escribe una de tus pesadillas, la pesadilla más horrenda que hayas tenido, y de ahí se crearon historias. Entonces, ¿cómo a partir de una vivencia de alguien podemos contarlo de otra manera y ya no es tan siniestro, tan aterrador? O sea, creo que también eso también pasa en terapia. Nada más deja comentar algo rápido porque me hiciste pensar que en algo que traigo así atoradísimo es que también Frankelda, bueno, la historia de Frankelda es como lo peligroso de quedarte en la fantasía, ¿no? O sea, en lo que vas diciendo en esta historia que de pronto nos vamos creando de nosotros mismos, cómo puede ser una torre, ¿no? O sea, algo que no nos permite avanzar, y creo que es bien importante lo que dices de por medio de herramientas como la terapia, que no se note la difusión de la terapia, pero cómo es que pues eso nos abre una puerta de salir de esa fantasía y crear algo nuevo, algo que sea pues menos doloroso y evitar o disminuir el sufrimiento, ¿no? Lindy. Bueno, pues vamos a seguir con esto de la fantasía, porque creo que nuevamente retomando, cuando uno llega a la terapia, a veces los pacientes hablan de una manera muy concreta, ¿no? En donde una de las reglas que nosotros les decimos, pues, habla lo que se te ocurra, a lo mejor va a sonar tonto, lo que te imagines, lo que asocies, entonces es difícil en un principio, porque a veces quieren hablar todo como yo les digo, no son tablas de multiplicar, 5 por 5, 25, ¿no? O fórmulas, sino que uno va viviendo con muchas cosas en la mente y va imaginando y va fantaseando, ¿no? Entonces a veces tú les dices, y si suena loco, si suena absurdo o raro, tú anímate, ¿no? Y aquí hay una parte que me llamó la atención en la película, en donde le dice, creo que la abuela, tener imaginación es decir tonterías. Y hay veces que eso limita hasta en una terapia, porque a veces los pacientes se dicen, es que es medio loco lo que te voy a decir, o medio raro, o tonto. Y tú, no es nada tonto, suéltalo, ¿no? Porque ahí hay mucho de nuestro sentir y de todo esto que vas elaborando. Entonces, gracias a las fantasías, en tu terapia, con tu analista o con tu terapeuta, te ayuda a ir elaborando qué significa esa fantasía o esa imagen, ¿no? ¿Nadie más? ¿Ningún comentario? No, pues yo no estoy esperando. ¿O qué cerramos ya? O no sé ni con qué cerrar. No, ahorita más bien se me vino con lo último que dijo Antulio, porque trajiste a Procustes, hasta pensé cómo Procustes se enreda, ¿no? Con sus así, todos los atrapa a Franquela, pero también a los reyes, ¿no? Cómo se enreda, como dices, uno se puede enredar también a veces, ¿no? No sé, no, pues simplemente a mí me gustó mucho la película. Al principio la verdad es que, como dije, no sé ni qué, porque era de animación, pero sí desde el inicio me gustó bastante. Yo creo que también porque me tenía el gusto por venir aquí de nuevo, y no sé nada más. Bueno, si quieren damos por cerrado. No sé si quieres decir algo. Bueno, sí, creo que también lo comentó Omar hace un momento. También la película tiene una serie, es que de hecho primero fue la serie y ya después la película, en donde la serie aparecen los sustos que salen en la película, el coco, la sirena y las brujas, que es la gallina, el sapo y la coneja, que tienen nombres, creo que se llama Totolina, Tochina y Tamazola. Creo que así se llaman las tres brujas. Sí tienen nombres así, pero es que investigándolos son en náhuatl y significa gallina, conejo gallina, liebre y sapo.
Y también tiene serie, que también tiene sus propias canciones, pero a diferencia de la película dura muy poquito tiempo, creo que son como de 7 minutos cada episodio, y es una película mexicana. Es una película que incluso hubo una casa productora aquí en Guadalajara que sirvió para poder crear la película, y de hecho también si se animan a ver el diseño de producción, porque como es una película stop motion, creemos que eran figuras de plastilina así chiquitas, y no, en realidad son grandes. Ajá, exacto. Procustes creo que se puede ver una de las escenas, creo que la figura es muy, muy amplia. Incluso la cueva donde reúnen a los 7 clanes, creo que es casi, casi el escenario real del tamaño de una persona, también el palacio. O sea, son tamaños, escalas muy, muy grandes. Y luego lo más sorprendente es de que la película es 100% mexicana. O sea, creo que es considerada el primer largometraje mexicano de stop motion, porque ha habido cortometrajes de stop motion, uno de Día de Muertos, creo, si no me equivoco, y esta es la primera que recibe esta nominación, y sí, cierto, también duró muchísimo tiempo la producción, y por lo que se ve al final de la película, bueno, no les voy a spoilear obviamente en la transmisión ahí, pero parece que quieren hacer una continuación, pues, dependiendo cómo les va con la recaudación de esta, quieren hacer una segunda parte, esperemos que sí, porque también la serie te deja muy picado. No es solamente como historias cortitas, sino también es entre precuelas, secuelas, está medio rara la combinación, pero también te dejan en suspenso así como de, ay, ¿qué va a seguir sucediendo? Es que justamente yo que me aventé unos videos de entrevistas a los hermanos estos Ambrís, y decían, si se fijan en la película, algunos, bueno, por lo menos Frankelda y Arneval salen en niño y en adulto, ¿no? Entonces, no me acuerdo cómo se llama, la que los entrevistó en un podcast, y les decía, oye, la gente quiere ver, pero a Procustes infantil. Entonces decían que ese va a ser un estímulo para la siguiente, porque pero que no lo tienen todavía, ¿no? Que van a trabajar en eso. Tarea interesante porque le decía que en la reacción que hubo de la película, mucha gente quería ver por qué Procustes no salió de niño, porque sale Erneval y Frankelda, ¿no? De niños y de adultos, pues. Yo quiero agregar algo porque se me hace muy curioso ahorita que escucho a Román, dice los sustos, ¿no? Los sustos, y se me viene ahorita que mencionaban también lo del chupacabras, y cómo, pues no sé si sea muy de nuestra cultura, porque tiene que haber como este tipo de figuras o de seres, ¿no? El chupacabras, leyendas también como la Llorona, que bueno, en cada pueblo se aparece una Llorona, no sé si sea la misma, pero también que el jinete sin cabeza, o sea, todas esas historias que van, pues sí, describiendo como esos personajes, que el jinete va sin cabeza, pase la noche arrastrando las cadenas. Eso yo lo escuché en mi pueblo, no sé si en algún otro lado lo escucharon, pero digo, qué curioso, ¿no? Que parte de la cultura hay estas figuras, ¿no? Que van creando, transmitiendo como estos sustos, estos seres. Este es mi comentario. ¿Alguien más? Los avisos parroquiales, si quieres. Sí, bueno, con lo que decías, yo pensaba de cómo es que todas estas leyendas y historias de miedo, pues en algún momento también forman parte importante para que se vaya desarrollando la psique de los niños, ¿no? O sea, tiene una utilidad, vaya. Entonces, bueno, yo me quedé pensando en eso. Y pues bueno, para finalizar este comentario, pues les voy a dar unos anuncios. En la parte los invitamos a ver a varias cosas. Bueno, la próxima función va a ser el 9 de mayo con la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Y con esta función estaremos celebrando el 15 aniversario. Creo que hace rato me equivoqué y dije el 15 de mayo, ¿verdad? Pero es el 9 de mayo y es el 15 aniversario del Cine Club. Dime. Sí. Es que no sé si se escucha. Ajá. Te pasamos.
Perdón, te interrumpí, pero quería señalar que se va a transmitir esta película de Tiempos Modernos, que fue la primera película que se transmitió aquí en el Cine Club. Con esa inició la proyección y el comentario de Cine Club. Entonces, a manera de celebración y de reconocimiento, se va a volver a transmitir esta película. Están cordialmente invitadas. Adelante. Sí, ahí nos pasamos el micrófono, no importa. Y bueno, otra de las cosas otra de las producciones o actividades que tenemos aquí en la APG es nuestro programa de radio que tenemos, que se llama La Cura por la Palabra, y se transmite los días martes a las 11 de la mañana, y el próximo tema que se va a tocar es la capacidad de aburrirse, con la psicoanalista Edith Moreno. Y otra de las otras actividades es una canción al diván, en donde es un proyecto de César Sedano y se lleva a cabo cada jueves, un jueves de cada mes. Estén atentos a los próximos días, los vamos a estar publicando en nuestras redes sociales. Y el lugar sí no cambia, y es el Patán Ale House. Bueno, también les queremos comentar que tenemos de evento destacado un congreso internacional, que es por parte de la Asociación Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia, donde el título será Un encuentro que reunirá analistas y candidatos de distintos países para reflexionar sobre los vínculos de pareja y las transformaciones de la vida familiar contemporánea. Parejas y familias hoy se va a llamar. El psicoanálisis ante la diversidad de configuraciones, evento dedicado a la memoria de René Caes, que fue uno de los autores más importantes en este ámbito. Y es del 22 al 25 de julio de este año, en el Centro de la Amistad Internacional aquí en Guadalajara. Y bueno, también tenemos oferta académica y profesional. Si buscas profundizar el estudio del inconsciente, conoce nuestro catálogo educativo, que es el diplomado de introducción al psicoanálisis. Tenemos un diplomado de pareja y familia, la maestría en psicoterapia psicoanalítica, que nosotros estamos ahí, ¿verdad? Y formación en psicoanálisis, o sea, 100% recomendado. La formación en psicoanálisis avalada por la Asociación Psicoanalítica Internacional. Y como servicio de la comunidad, lo que hemos estado hablando, tenemos una clínica que se llama José Sayago, en donde ofrecemos terapia a bajo costo, en donde pues se pueden comunicar por vía WhatsApp. No sé si dar el número. El número es el 3311-9750-68. Ahí pueden escribir si están interesados y les contesta nuestra secretaria Carmen, dándoles toda la información. Y pues nada, que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y pues nada, muchas gracias por quedarse hasta el final. No sé, ¿quieran decir algo? ¿Nada? Pues bueno, gracias. Nos vemos la próxima.